del lugar de donde uno cultive. ¿Sí? Mientras más chiquito es el lugar, ¿sí? Uno tiene que hacer un intercambio de aire más rápido, ¿sí? Si no, eso hace que la temperatura se levante y por ende no le hace bien a la planta porque no lo obstruye para la respiración, ¿sí? Ahora Nahuel le va a contar un poquito para no irnos del tema, más que nada porque estábamos con el tema del cultivo, dependiendo de dónde cultivemos va a ser lo que tengamos que tener en cuenta, más que nada para ya meternos más que nada en el tema indoor, ¿sí? De cómo armar un sustrato base como para poder largar a las plantas a la luz, ¿sí? Principalmente, si bien muchos podemos germinar de algunas u otras maneras distintas, que ahora también vamos a hacer un repaso de cómo germinar y de las distintas maneras y las distintas formas a inducir a la germinación y que sea exitosa, ¿sí? También dónde armar un buen sustrato, ¿sí? Por ahí, bueno, los que son un poco más un cultivador que, qué sé yo, no sé, le gusta ser un poco más puntilloso, compra tierra y demás, como les decía, es lo mismo, pueden tener todos los mismos resultados con cualquier tipo de tierra, ¿sí? No hace falta eso y por ahí, de hecho, se han logrado mejores resultados con cualquier tipo de tierra. Pero bueno, por ahí el tema importante, como les decía hace un ratito, es el tema de tener una buena aireación en la tierra, ¿sí? Con la perlita y con la vermiculita. Bueno, ahora les voy a decir un poco, Nahuel, de cómo se arma. Buenas tardes. Nosotros en el tema de cultivo necesitamos que el desarrollo de las raíces sea el óptimo para lograr un resultado bueno, ¿no? Para que las raíces se desarrollen bien, necesitamos un sustrato que sea aireado y que sea fácil en que la planta se pueda desarrollar. Si bien en tierra directa afuera en el patio necesitamos mejorar bastante la tierra tiempo antes, o sea, hacer un pozo, meter cosas para que mejoren la planta, un poco de compost abajo, o sea, desperdicios de verduras, también podemos meter hojas de árbol, como para que tome eso, se empiece a pudrir, a fermentarse y pueda producir un sustrato aireado. En indoor las macetas, o afuera también si usamos macetas, son más chicas, o sea, por ende el preparado es mucho más fácil. Se puede ir a comprar tierra, como cualquiera puede ir a comprar. Lo que se recomienda es usar una tierra aireada que traiga perlita, vermiculita, un poco de humus. Y bueno, después hay diferentes que te venden con resaca de pino y algunos otros palitos más, palitos menos, pero es básicamente lo mismo. Lo que buscamos es un sustrato que al tomarlo nosotros de la maceta hagamos un bollo y que cuando soltemos la mano se desarme, que no quede un bollo apretado. Si queda un bollo apretado tenemos que mezclarlo con más perlita o más vermiculita. No se escucha. Bueno, después cuando nosotros recién iniciamos un plantín podemos iniciar en esta cantidad de sustrato, o si sea un esqueje también. Luego que la planta coloniza la primera maceta, eso se puede ver luego de un tiempo, no lo va a hacer a la semana, pero a los 20 días o antes se puede ya producir el primer trasplante. Lo ideal en indoor es primero saber qué sexo tiene la planta. Si nosotros logramos un plantín así, lo vamos a pasar a 1 de 3 litros. Y la idea es que la planta setse en ese sustrato, en esa cantidad de sustrato, para que si después nosotros la trasplantamos y llega a ser macho, no desperdiciar tanto el sustrato y tiempo, que el indoor, lo ideal es manejar el tiempo de los indoor y la cosecha, como para poder lograr un ciclo de cosechado cada un mes o un mes y medio y cosechando plantas. Mientras nosotros no desperdiciemos tiempo y sustrato, va a ser todo más rápido y mejor. Ahora vamos a explicar un poco desde el principio lo que es el germinado y hasta que logramos una planta sexada. Bueno, ahí como le explicaba más o menos Nahuel,
el tema del sustrato, ¿sí? Ahora básicamente el tema del germinado, ya sea para el cultivo indoor o el cultivo exterior, ¿sí? El germinado se realiza de la misma manera, ¿sí? Lo único que va a variar es el lugar donde uno después le destine el lugar final, ¿sí? Que también le puede dar en un principio en una maceta, ¿sí? Y después pasarlo a un definitivo de tierra, digamos, ¿sí? No es necesario que de entrada lo largue a la tierra, porque también tengan en cuenta que donde por ahí quizá en el patio les dé el sol hoy, ¿sí? Que estamos a, bueno, ya a finales, principios de octubre, ¿sí? Cuando empiece a cambiar el uso horario, el sol se va a ir posicionando de otra manera y quizá donde hoy les esté dando el sol, día de mañana tengan un poco más de sombra. Entonces por ahí está bueno en el primer tiempo que uno germina la planta y después, si bien como decía Nahuel, podemos germinar en una maceta de medio litro, ya sea si para indoor o exterior. Después uno la puede poner en una maceta ya de 20, que bueno, lo ideal es ya trasplantarlo en una media definitiva, ¿sí? Para que bueno, no producirle tanto estrés a la planta, ¿sí? También eso hay que tener en cuenta, el tema del trato a las raíces cuando uno hace el trasplante, ¿sí? Pero bueno, básicamente, como les decía, en el exterior hay que tener un poquito más de observar un poquito más nuestro patio, ¿sí? Pero es algo lo más aconsejable en lo cuanto si quiere llegar a lograr un poco más de producción, ¿no? ¿Sí? Eso es notorio, la cantidad en lo que es producción para uno cultivar una vez, una temporada. Uno cultiva de octubre a marzo y después de repente no cultiva más hasta la otra temporada y puede abastecerse todo el año, ¿sí? El tema del indoor por ahí es un poco más teniéndolo como un hobby, ¿sí? Uno no se queda nunca sin fumar, pero bueno, tiene que manejar un volumen bastante más grande de plantas, por eso que también lleva un poco más de cuidados y por eso también uno se ve frustrado, ¿sí? Porque de pronto en un indoor, si tenemos una o dos plantas nomás florando, si uno después no tiene un buen resultado, se va a dar cuenta que esas dos plantas que uno cultivó durante 3 o 4 meses se las fumó en 10 días. Y ahí es cuando decís, tuve 4 meses y me fumé la planta en 10 días y no tengo una maceta, ¿sí? Y no tengo una planta y no tengo nada. Por eso que también el secreto del indoor es hacer una buena cadena, ¿sí? Eso va dependiendo la forma que uno quiera cultivar. Ahí también eso tengan en cuenta que, como les decimos, esto es todo por ahí más experiencia propia, ¿sí? Le pueden enseñar miles de maneras de cultivar, ¿sí? Como bien dice acá el autor de Cervantes, hacerle caso al que con tus cultivos te lo demuestre, ¿sí? Por ahí más que nada siempre uno tiene que hacer su propia prueba y error también, ¿sí? Tampoco lo que uno dice es palabra santa, ¿no? Uno tiene que hacer lo que uno quiere y por ahí quizá le sale mejor, pero bueno, como les decía, más que nada puntualizar sobre algunas cosas puntuales como para que la planta se desarrolle de buena manera, ¿sí? Ahí, como ven en la imagen, es una semilla germinada, no especifica. A ver, extremo, no especifica, pero bueno, con respecto a la germinación tenemos varias maneras, ¿sí? Básicamente tenemos que darnos cuenta que el estado de las semillas que queremos cultivar, ¿sí? Tengan en cuenta que una semilla tiene una duración aproximada de 5 años de vida, ¿sí? Después de esos 5 años, si uno no conservó la semilla de determinada manera, digamos, puede que pierda esa capa que tiene y penetre la humedad, el calor, el aire, y produce que por dentro se pudra. Por ahí uno la ve en buen estado por fuera, pero cuando uno le pega un ligero apretón con el dedo gordo, ¿sí? Un ligero apretón básico, uno puede ver si la semilla está en buen estado o no para poder germinarse, ¿sí? Eso también es bastante esencial a la hora si uno va a poner, si compra tierra, por ejemplo, en el caso de que se gasta mucha plata en tierra, entonces por ahí uno, para no desperdiciar, justamente trata de, bueno, tener, por ejemplo, desde el mínimo recaudo de saber si la semilla está en condiciones de ser germinada. Hay muchas veces que uno lo aprieta, se parten, entonces esa semilla es totalmente infértil, no iba nunca a brotar, ¿sí? Básicamente las opciones del germinado, hay varias opciones, ¿sí? Tienen la famosa, el plato volador, ¿sí? Que colocan 2 platos uno sobre el otro
sobre unas servilletas y ahí producen una humedad determinada que hace que broten las semillas, ¿sí? Y después cuando largan este brotecito, así lo agarran delicadamente, ¿sí? Con la yema de los dedos, lo colocan a 1 centímetro de la tierra y de repente al otro día la planta está en esta posición, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado, o sea, es bastante minucioso. No, en el caso mío particular, yo soy mucho de la tierra, digamos, dejo que la semilla vaya sola, digamos, trato de no tocarlo lo menos posible, pero esos son gustos particulares, eso como les decía, cada uno va a ejecutar su cultivo de la manera que más cómodo se sienta. Generalmente uno hace lo que le parece, cuando tuvo éxito lo sigue haciendo de la misma manera y creo que eso está bien. Yo en el caso nuestro, yo la sumerjo sobre agua, por ejemplo, también es otra opción, 1 hora antes, ¿sí? Varias opciones lo hacen de esa manera, 1 hora antes las meten sobre agua, entonces dejan que la semilla le entre humedad, ¿sí? Eso hace que las hormonas de dentro actúen y bueno, sea una germinación más rápida, ¿sí? Muchos también la ayudan poniéndole una lijita, ¿viste? Metiendo dentro una caja de fosforitos, lo batís un ratito y con eso la raspás un poquito y ayudás a la penetración de la humedad y por ende germina en menos tiempo también, ¿sí? La germinación se tiene que producir de 3 a 7 días. Estamos hablando que de 3 a 7 días, supongamos lo ponemos en tierra a 1 centímetro, ¿sí? De la tierra, ahora después vamos a mostrar unos dibujitos gráficos, y de 3 a 7 días la semilla tiene que brotar, ¿sí? Para que brote en 3 a 7 días justamente, hay personas que lo tienen 1 mes, me ha pasado también, justamente porque bueno, hay algo que entorpece la germinación. Eso puede ser o una temperatura baja o una temperatura alta, ¿sí? Generalmente una semilla germina en una temperatura ideal de 25 grados, ¿sí? Las temperaturas altas por demás de los 32 grados alentece también su germinado, y en el caso contrario de que tenga frío también alentece la germinación de la semilla, ¿sí? Por eso es que uno cuando germina también lo principal es mantener bien húmeda la zona donde va a estar posada la semilla por lo menos durante 2 o 3 días, ¿sí? Eso ayuda a que tenga la humedad suficiente como para poder brotar, ¿sí? Y eso bueno, ayuda bastante que sea exitoso el tema de su primera yema, ¿sí? De los primeros cotiledones, como se ven ahí, ¿sí? Esos cotiledones es la reserva inicial que tiene la semilla para poder abastecerse y poder hacer su propia raíz y así hacerse fuerte bajo la tierra, ¿sí? Lo mismo que crece la planta en forma apical hacia arriba, en su yema apical, como tienen en la fotito, crece en raíz por debajo de la tierra, ¿sí? Lo ideal, lo casero que uno tiene, si más que nada manejamos el indoor, a mí me resultó muy cómodo el tema de la heladera. Arriba de la heladera se mantiene una temperatura bastante óptima para las semillas. Yo las pongo de arriba y la verdad que ahí agarra la maceta una temperatura de 20 grados ambiente y 23, 24, que más o menos una casa templada adentro tiene entre 20 y 25 grados siempre. Entonces uno, si le da un poquito de altura con el tema de la heladera, más el calor que ya tiene la heladera con el mismo motor que tiene, es como que las macetas entran en una temperatura que hace que el germinado en 2 o 3 días, ya les digo, 4, más que nada si por ahí el recipiente es más chiquito, uno lo ayuda un poquito más, ¿sí? Porque es más fácil que se concentre el calor sobre un recipiente un poquito más chico que si uno utiliza por ahí un recipiente más grande, ¿sí? Lo mismo también sucede en el caso de que si uno colocamos un cultivo indoor con respecto, ya que hablamos del frío de las macetas, si cultivamos en indoor y lo hacemos afuera, donde si bien uno tiene un ambiente templado quizá por el sodio de 20-25 grados, ¿sí? El lugar donde uno apoyó las macetas, y si estamos en invierno, está por debajo de los 10 grados, ¿sí? Entonces si uno toca el piso, cuando uno se saca las medias y toca el piso, tiene los pies helados, porque el piso está frío, si viene de temperaturas ambiente, el piso está helado. Y lo mismo pasa con las macetas, si uno las posa directamente sobre la tierra, va a tener la temperatura que tiene el piso.
¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un indoor con unas temperaturas bajas, ¿sí? Eso también nos va a dificultar bastante en el crecimiento de la planta, ¿sí? Más que nada en los primeros estadios, ¿sí? En la primera semana de vida la planta tiene que estar fuerte, hacerse fuerte al máximo, ¿sí? Para poder tener un buen crecimiento vegetativo o plancton, como se llama ahí en los primeros 20 días, ¿sí? Como ven acá arriba, esa es una planta que no tiene más de 15 días de vida, ¿sí? Estamos hablando de que un plantín de este tipo en un indoor con una luz que sea apropiada tiene que crecer en condiciones óptimas, ¿no? Puede crecer hasta 5 centímetros por día, ¿sí? Ese brote puede crecer hasta 5 centímetros por día, ¿sí? Lo cual estamos hablando de que una planta puede llegar a madurar, ¿sí? En un transcurso de 20 a 30 días, ¿sí? Cuando decimos que madura es cuando decimos que la planta mostró su sexo, ¿sí? Vamos a ver acá ahora otras imágenes del proceso desde que nosotros germinamos la planta. Y bueno, y como les decía, esto siempre teniendo en cuenta si lo hacemos en indoor o en exterior, ¿sí? Si nosotros vamos a germinar y después esa semilla brota y la vamos a tener en un lugar donde la planta le da 1 horita de luz nada más, es muy probable que bueno, se espigue, como ven ahí en la foto, pero bueno, el doble, y eso hace que bueno, entre un movimiento más minucioso, la ramita se quiebra, ¿sí? La yema, esa principal yema es muy débil en sus primeros días, y donde se quiebra se obstruye el paso de fluidos y ahí eso no lo recuperamos más. Cuando tiene los primeros días de vida, si se quiebra esa yema apical, no es muy difícil de que la planta viva, casi les diría que en un 99% la planta se muere. Es por eso que cuando crece, siempre los primeros 20 días, más que nada los primeros 10 días, hay que tener bastante cuidado con respecto a dónde la vamos a hacer crecer, ¿sí? Una vez que ni bien la tenemos arriba de la heladera, ya sabemos en qué la vamos a poner a la semilla, le hacemos un agujerito con el dedo de 1 centímetro, metemos lo que es la yema del dedo nada más, ¿sí? Metemos la semilla, tapamos un poquitito, ¿sí? Y lo que recomendamos también, que algo que también es un error que puede cometer un principiante, es regarlo con un chorro de agua después, ¿viste? Eso es un error también que uno no se puede dar cuenta, está colgado, salió, voy a regar las plantas, ¿sí? Agarró una jarrita y lo primero que hizo, regarle el chorro donde tenía las semillas, ¿sí? Si uno las tiene ahí a donde corresponde la semilla, si uno le echa un chorro, es muy probable que se revuelva la tierra, ¿sí? La semilla salga a flote, ¿sí? Porque nosotros quizás no la vemos, pero la semilla le da la luz, y donde la semilla le da un poco de luz, la semilla no germina, ¿sí? Ahí es donde se termina el crecimiento de la semilla, ¿sí? Entonces también es muy importante en esos primeros días de mantener bien el riego, ¿sí? Siempre tiene que estar húmedo, ¿sí? Bien húmedo, y por ahí si uno no tiene, si viene un rociador, ¿sí? Por ahí meter la mano y hacer solo caer gotas sobre el sustrato, ¿sí? Para que esa semilla no se mueva del lugar, ¿sí? Les puedo asegurar que si colocan una semilla que es fértil, entre 1 y 5 días arriba de una heladera, les tiene que germinar, ¿sí? Y bueno, y después seguimos con ese paso siguiente, que bueno, ahí vemos dónde lo vamos a cultivar, ¿sí? En el exterior, que bueno, como les decía, tenemos que ver dónde, y si no en el indoor, de ver qué le vamos a hacer, ¿sí? Si tenemos en cuenta si en un indoor las vamos a tener, tenemos que poner un foco de bajo consumo, ¿sí? Tengan en cuenta que en el primer periodo de la planta está en un periodo que se le denomina vegetativo, ¿sí? El periodo vegetativo básicamente habla sobre las horas de luz que le da la planta durante el día, ¿sí? Eso imita los primeros días de la primavera, en este caso, ¿sí? Que son días más largos, ¿sí? Por eso es que la planta en esa etapa está plenamente en el desarrollo de sus ramas, de sus tallos, fortaleciéndose para prepararse para después florecer y poder tener todos sus flores, ¿sí? Tengan en cuenta que dependiendo del follaje que le demos a la planta, mientras más follaje, más producto final vamos a tener, vamos a cosechar, ¿sí? Tengan en cuenta también que bueno, una vez que ni bien germinó la planta, el foco tiene que estar cerca, ¿sí? En el caso por ahí lo más común del cultivo indoor, que es el bajo consumo, más que nada por lo económico, ¿sí? El bajo consumo es un foco que por ahí lo puede conseguir cualquiera.
También por ahí, por lo práctico que puede llegar a ser, les aconsejamos que utilicen un mismo foco en su tamaño grande, ¿sí? Como para que utilicen uno solo, ¿sí? Más que nada por conexiones de electricidad, si no tienen conocimientos por ahí básicos, ¿sí? Para no, qué sé yo, por ahí uno si no tiene conocimientos se manda alguna macana con algún cable mal conectado o algo, entonces por ahí lo mejor es el que pueda, obviamente dentro de que las posibilidades de cada uno, poner la menor cantidad de focos para que también se haga cómodo también la forma de cómo vamos a armar ese cultivo vegetativo, ¿sí? Recuerden que en la parte del periodo vegetativo, que es cuando la planta germina en adelante, tiene que darle 18 horas de luz, ¿sí? Le da 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad plena, ¿sí? Eso cuando hablamos de oscuridad plena en el indoor, tratemos de que, bueno, si la tenemos en la habitación, de que si estamos ahí con la computadora, de que no le dé la luz de la habitación, ¿sí? Tratar de cerrarlas, porque eso, bueno, si bien en el vegetativo uno no lo puede notar, por ahí que no le va a notar cambios, ¿sí? Porque estamos hablando que en el periodo vegetativo la planta puede estar de 18 a 24 horas seguidas encendida la luz y la planta va a crecer siempre, ¿sí? Dicen según la Biblia del cultivador que se ha dejado una planta hace más de un año y se obtiene siempre los mismos resultados. Una planta que siempre crece y no demuestra ninguna deficiencia, ¿sí? Yo no lo he hecho, pero bueno, en este periodo vegetativo tenemos que tener en cuenta eso, sí, siempre en el caso de que optemos por el bajo consumo, siempre cerca, ¿sí? El primer error también es alejar el foco. El foco tiene que estar a no más, si tenemos este plantín así, este plantón como le llaman en los primeros 20 días, que todavía esto no demostró su sexo, siempre tener en cuenta la altura del foco, ¿sí? Si uno tiene un bajo consumo, ponerlo a una altura de no más de 5 o 10 centímetros como máximo, ¿sí? Por eso también que si uno pone pocos focos chicos va a notar que va a necesitar cada vez más focos, ¿sí? Porque uno va a ver, no, a esta no me da, a esta no me da, a esta tampoco, entonces uno le agrega foco. Entonces por ahí, más que nada si los compra, hacer una inversión inicial y decir, bueno, voy a la casa de luz, al mejor lugar que me haga precio, o por internet mismo, hoy por ahí, qué sé yo, muchos compran en internet. Comprar un foco bajo consumo de los típicos que se utiliza para cultivo, de los de 105 watts y dan 400 watts, que eso te cubre aproximadamente 1 metro cuadrado y tenemos nada más que un foco, ¿sí? Como para arrancar y algo que es seguro, tenemos solamente un foco, ¿sí? Entonces si decimos que ni bien germinó la planta y ya tiene una estructura de este tamaño, desde que germina hasta que crece siempre el foco tiene que estar ahí acompañado a unos 5 o 10 centímetros sin miedo, ¿sí? El bajo consumo no quema, ¿sí? El bajo consumo no levanta temperatura, ¿sí? Hemos visto casos de hecho que no lo recomendamos, ¿sí? ¿No? Pero en casos de que por ahí cuando uno no tiene el dinero suficiente para poder armar el cultivo, más que nada porque bueno, requiere de una inversión bastante importante, ¿sí? Uno cuando empieza a sumar cosas, por ahí dice, bueno, esto, lo otro, se puede reciclar mucho, ¿sí? Se puede reciclar casi que hasta todo, le diría, tampoco necesitan comprar nada, ¿sí? Se la pueden rebuscar re bien. Pero bueno, más que nada optimizar con respecto a la luz, ¿sí? Porque eso va también en parte de la frustración del cultivador, ¿sí? Más que nada cuando uno no tiene experiencia, ¿sí? Solamente es de lo que ve, de lo que le dijeron, de lo que le cuentan, ¿sí? Bueno, nosotros ya lo hicimos y ya le erramos y ya, bueno, la otra vez nos juntábamos con unos chicos y decíamos, bueno, mirá la diferencia, pero le erramos, fueron más las que le erramos que las hicimos bien. Y cuando una vez que lo hicimos bien decimos, bueno, esto por lo menos que sirva de ayuda para todos los que por ahí, qué sé yo, no tienen idea o por ahí no se han interiorizado todavía, y bueno, y darles unas manos en ese aspecto, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, siempre la luz cerca, chicos, ¿sí? Bajo consumo, se utiliza siempre para el periodo vegetativo, 18 horas de luz, y también podemos utilizar el mercurio, ¿sí? Siempre luces de espectros más que nada claros, ¿sí? Para evitar la primavera. Igualmente si pueden vegetar con sodio también, ¿sí? No le va a hacer mal a la planta.
si el que tiene sodio lo puede hacer con sodio, ¿sí? En el caso del sodio, bueno, se utiliza para la floración. Un error también bastante, no sé si error en realidad, porque no es un error, pero que también cuando uno no dispone de dinero, ponerse a cultivar y tratar de florar con bajo consumo, ¿sí? Por ahí vemos que el esfuerzo es mucho y la recompensa por ahí no es poca, ¿sí? No sé por ahí si conocen algún caso que ha sacado buenas flores, pero creemos que con el sodio, la verdad está con el sodio. Mínimamente para poder sacar unas flores como lo más parecido a un exterior, lo más imitado. Recuerden que en el indoor lo que nosotros tenemos que hacer es imitar la naturaleza de la planta, ¿sí? Tenemos que crearle un lugar, un estado, ¿sí? Una temperatura. Por eso es que es muy importante el tema de la luz y qué luz vamos a utilizar, ¿sí? Porque si no vamos a perder tiempo y la planta no va a crecer, o por ahí nos vamos a seguir frustrando con el tema del crecimiento de la planta, y bueno, y ahí es cuando de uno cultivar cada 2 o 3 meses pasa a cultivar cada 5 o 6 meses, y bueno, pasa mucho tiempo, y uno por ahí, bueno, depende del uso que uno le dé, ¿no? En el caso nuestro, queremos tener siempre, aunque sea tampoco fumar 10, 15, eso es personal, pero bueno, aunque sea tener uno y decir, bueno, es mío, y no tengo que depender de nadie, ¿viste? Entonces por eso hay que optimizar, si le vamos a dedicar tiempo, optimizar al máximo esas cosas principales, ¿sí? En el indoor, como es la luz, ¿sí? Como es el aire, ¿sí? Muy importante en el indoor un ventilador, ¿sí? Desde que la planta sale en este tamaño, lo importante es que la planta esté en movimiento siempre, ¿sí? Mientras más movimiento tiene la planta, más fuerte se va a hacer la planta, ¿sí? Por ende, la hacemos consumir más. No es que nosotros cuando le ponemos un ventilador se seca por la tierra porque le ponemos un ventilador, sino que la planta al estar trabajando hace que consuma más agua, y por eso se seca más rápido la tierra, y por ende si chupa más agua de la tierra, la planta va a crecer más rápido también, ¿sí? Entonces, algo principal en el indoor, si van a hacer un cultivo de indoor, el ventilador, ¿sí? Y hasta les diría que lo tengan todo el día, ¿sí? Si pueden en el vegetativo o en la floración, pónganlo todo el día. En la floración más que nada también para prevenir todo tipo de hongos y todo tipo de bichos que se posen bajo las hojas. Si uno deja, depende también de donde lo haga, ¿no? Eso depende de la higiene del lugar, también van muchos aspectos, por eso es que uno tiene que ver dónde las hace las plantas, porque por ahí si ven uno lo ve bien, y las plantas están quietas siempre y no tiene un ventilador abajo, acumula un montón de hongos, bichos, mosquitos y esas cosas. Después es improbable que tengamos problemas con las plagas y con las arañas rojas, y de repente un día llegamos y tiene todo tela de araña y vos decís, ¿qué hago ahora? Entonces por ahí, más que nada para no tener ese tipo de frustraciones, porque uno cuando le dedica mucho tiempo, de repente de un día para otro la planta empieza a florar y los bichos empiezan a venir, y ya después no lo podemos contener y tenemos temperaturas altas y no las podemos bajar y decimos qué pasa, y ya después es incontrolable. ¿Este es el video? El tiempo y la intensidad de los ventiladores, llegando a tenerlos encendidos casi todo el día. En las fases de oscuridad se puede tenerlos conectados menos tiempo, dependiendo de la temperatura y la humedad. Como consejo, cabe destacar que resulta muy interesante proveer de una ventilación intensa a las plantas que cuenten con un sistema de